Hay una interrogante que casi nunca nos atrevemos a plantear en voz alta. ¿Con quién le corresponde compartir la vida a una persona mayor? No hablo del cuidador profesional ni de las visitas esporádicas, sino de algo mucho más íntimo y esencial. ¿Quién logra percibirlo aún como un ser humano íntegro? ¿Quién tolera su mutismo sin sentirse inquieto? ¿Quién se acomoda a su lado sin pretender modificarlo? Al cruzar los 60 años, muchos empiezan a percibir que el entorno ya no les reserva un sitio, que su voz estorba, que su físico incomoda, que su espíritu, sí, su espíritu, ha dejado de importar. Ahí nace el auténtico riesgo. No radica en la dolencia ni en el fin, sino en el aislamiento afectivo, ese que no se alivia con comprimidos, ni con programas de televisión, ni con encuentros fugaces. En este contenido, desde la óptica penetrante y sin filtros de Sigmund Freud, indagaremos en una de las elecciones más cruciales y silenciadas de la senectud. ¿Con quién transitar los capítulos finales sin extraviar la esencia en el trayecto? Si consideras que estos asuntos requieren mayor claridad, mayor hondura, mayor autenticidad, únete a El Faro Interior. Aquí abordamos lo que otros evitan mencionar, porque todos, antes o después, buscaremos una contestación. ¿Con quién ha de residir una persona mayor? El ocaso del self, la senectud como fase psíquica. Desde los 60, aunque para algunos surge antes y para otros después, el individuo ingresa en un periodo único de su evolución mental, un periodo que, desde un enfoque psicoanalítico, denominaría el ocaso del self. La metáfora no es arbitraria. Del mismo modo que el ocaso es esa luminosidad suave que precede al cierre del día, la senectud representa ese lapso en que los impulsos externos se debilitan, pero surge una lucidez renovada, más reflexiva, más nuclear. No se trata de un veredicto pesimista ni de rendición al destino. Al revés, es una convocatoria a observar esta fase con la mirada que merece, no como declive, sino como metamorfosis del mecanismo psíquico. A lo largo de décadas, el self ha estado absorbido en edificar, dominar, procrear, rivalizar, atraer, educar, laborar. Los instintos, sobre todo los eróticos y agresivos, han entretejido vínculos, estructuras, hogares, organizaciones. Se ha canalizado libido hacia el exterior, hacia la descendencia, el prestigio, los triunfos. Pero el tiempo avanza y el escenario que fue arena de combate se transforma en espacio de reflexión. El mayor ya no anhela, al menos no igual, erigir reinos ni establecer linajes. No por carencia de aptitudes, sino porque el anhelo muta de rumbo. La libido se repliega del afuera para redirigirse al interior, al recuerdo, al balance, a la conciliación con lo experimentado. Esto es clave, la senectud no implica abdicación del anhelo, sino reordenamiento de sus caminos. El self mayor persigue significado, no dominio. Anhela ser oído más que aplaudido, presencia más que productividad. Y en esa introspección brota una consulta en apariencia sencilla, pero repleta de connotaciones. ¿Con quién habitar? Ya no es mera cohabitación práctica. Es quien puede permanecer cerca sin transgredir, quien acompaña sin tratar como infante, quien atestigua este self renovado sin limitarlo al cuerpo avejentado que lo alberga. La consulta trasciende lo práctico y se vuelve existencial. En ella se entrelaza el afán de pertenencia con el temor a perder el mando. Por eso afirmo que no es trivial, sino un indicio psíquico, eco de un dilema hondo. ¿Cómo mantener mi identidad si ya no soy el de antes? ¿Cómo coexistir sin diluirme en sus atenciones? ¿Cómo recibir compañía sin sacrificar la honra del self? La senectud, así concebida, es un periplo interno que demanda una compañía contigua, no un líder que dicte el curso, sino alguien que avance al compás del espíritu envejecido, sin pavor ni apuro. El espejismo de la independencia. Mejor solo que gravoso. No requiero auxilio. Me apaño por mí mismo. Frases que oí repetidamente en mi consultorio, sobre todo de pacientes en sus años crepusculares. A primera vista, podrían leerse como muestras de coraje o temple, pero desde el inconsciente suelen desvelar algo más delicado. La independencia en la senectud, cuando se erige en dogma inflexible, a menudo es una barrera narcisista, no una solidez real, sino un blindaje que el self erige para no encarar su pánico mayor, la regresión a la dependencia. Es comprensible.
Toda la adultez ha forjado la identidad en la autosuficiencia, la utilidad, la autonomía, la eficiencia, virtudes que la cultura actual ensalza como sellos de mérito. Pero cuando el cuerpo flaquea, la retentiva titubea y el pulso global acelera dejando atrás al individuo, la identidad vacila. Admitir necesidad de apoyo resulta arduo, pues evoca la niñez, esa vulnerabilidad absoluta ante el deseo ajeno. El mayor teme esa vuelta, ser convertido en mero objeto de atención, en expediente, en rutina de fármacos o aseo. Ahí el orgullo se torna cepo. Insistir en la soledad, en no importunar, en ocultar debilidades, deviene autoexilio afectivo. Y lo trágico, quien proclama no precisar a nadie rara vez persuade al entorno, pero casi siempre se autoengaña, a costa de reprimir su yearning primordial, ser acompañado por cariño, no por deber. Una verdad incómoda pero liberadora, no existe dignidad sin exposición. Aceptar precisar al otro no es flaqueza, es humanidad. Quien rechaza su fragilidad tampoco acogerá amor auténtico. El amor, ese lazo que Freud diseccionó sin desdeñar, no florece entre inquebrantables, sino entre quienes descienden defensas y se muestran vulnerables. La senectud exige, pues, pactar con la dependencia no como pena, sino como puerta a vínculos más sinceros, más suaves, liberados del ego juvenil. El verdadero drama no es habitar solo, sino rechazar ser visto en la carencia, como si eso devaluara la existencia. Permitirnos necesitar y ser necesitados abre paso a un amor que ya no demanda, no reclama, no rivaliza, solo permanece. Los hijos, refugio o amenaza. A menudo los mayores eligen, o son compelidos, a residir con su prole. Superficialmente parece lógico, hasta ideal, la familia se reconcentra, los nexos se fortalecen, el ciclo vital cierra con cierta armonía. En los casos óptimos, la cohabitación desata un torrente de cariño genuino. Padres aportan sabiduría, nietos absorben relatos únicos, el hogar se impregna de calidez intergeneracional. El mayor no se percibe carga, sino presencia valiosa que guía sin mandar, observa sin censurar, contribuye sin reclamar. Relación sustentada en gratitud recíproca, el hijo honra lo recibido y cuida sin culpa, el mayor se deja cuidar sin humillación porque se siente querido. Pero, con la franqueza que exige el psicoanálisis, este idilio no es la regla. En mi práctica abundan convivencias que devienen jaulas emocionales mudas. ¿Motivo? En muchos hijos late una culpa latente, no procesada, fruto de distancias afectivas, rebeldías adolescentes o el vértigo de anticipar la propia senectud en el rostro paterno. Los padres envejecidos son espejos cronológicos que nos confrontan con lo pendiente. Esa culpa, si no se elabora, no siempre vira a ternura, a veces se transmuta en fastidio o fatiga. El hijo, saturado por su propio ritmo, empieza a ver al mayor como estorbo. No lo verbaliza, pero lo filtra en miradas, gestos impacientes, desatenciones. El padre, otrora eje familiar, pasa a ser figura marginal, tolerada más que acogida. El hogar se vuelve terreno de fricción constante, el mayor anda de puntillas, el hijo oscila entre lealtad filial y ansia de espacio propio. Ninguno lo dice, ambos lo padecen. Lo que pudo ser asilo deviene resentimiento soterrado. ¿Solución? No hay receta única, pero sí pista, no imponer la cohabitación como prueba exclusiva de amor. A veces lo más sano es preservar cercanía emocional sin obligar proximidad física. Acompañar sin anular autonomías. Construir amor adulto entre padres e hijos que repose en respeto, no en mandato. Cuidar no es dominar, ser cuidado no es abdicar dignidad. En ocasiones, lo mejor que un hijo puede ofrecer no es un cuarto en casa, sino un sitio en su vida más allá del espacio. Escuchar, llamar, invitar y permitir al mayor decidir su morada final sin esquemas impuestos. La compañía electiva, amistades tardías y amores de otoño. Un fenómeno curioso y más frecuente de lo imaginado, en la senectud brotan amistades frescas y, a veces, romances inesperados. Contra pronósticos, el paso de los años no extingue la capacidad de ligarse, la depura. Al desvanecerse ambiciones sociales, urgencias eróticas, competencias por prestigio, los vínculos se vuelven más puros. Ya no hay que impresionar ni probar nada. Solo se busca compañía verdadera. Las amistades seniles adquieren textura propia, nacen en plazas,
farmacias, talleres de escritura, bancos de parque, residencias compartidas. Entre rutinas humildes y silencios comunes germina intimidad serena que el joven jamás intuyó. También proliferan parejas en la tercera edad. Lo que algunos tildan de extravagancia es, psicoanalíticamente, acto de vitalidad profunda. El deseo, motor primordial, no se apaga, se transfigura. Ya no es pasión desbocada ni galanteo promisorio, es ternura reconciliada con la finitud, anhelo que no pide eternidad sino presencia, un cuerpo contiguo, una mirada cómplice, una voz sin prisa. Esta compañía voluntaria posee valor curativo inmenso. El mayor, al sentirse nuevamente elegido por deseo y no deber, recupera la certeza de ser aún apetecible, digno de amor, capaz de aportar. Las comunidades de mayores, residencias bien concebidas, viviendas colectivas, pueden ser semilleros de afecto tardío, no cárceles, sino laboratorios donde cada historia haya espejos sin pudor. Allí los silencios compartidos valen más que 1000 palabras. El mayor ya no busca estruendo, estímulo perpetuo ni drama, busca consuelo, complicidad, sosiego. Lo mismo que todos anhelamos desde el nacimiento. La diferencia, en la senectud amor y amistad se despojan de máscaras y queda lo esencial, estar con quien no te juzgue por lentitud, arrugas, olvidos, con quien simplemente quiera estar. El peligro mayor, la soledad muda. Vivir solo puede ser elección digna y hasta liberadora cuando es deliberada. El drama inicia cuando esa soledad no es opción, sino secuela de pérdida, abandono, temor, olvido. Entonces ya no es silencio, es silenciamiento, no paz, desvinculación, no autonomía, aislamiento afectivo. En consulta vi ancianos solos que lo llevaban bien, rutinas, llamadas, jardín, ajedrez. Pero muchos más se extinguían sin dolencia física, por inanición emocional. Nadie los tocaba, nadie los miraba a los ojos, nadie solicitaba su parecer ni indagaba sus memorias. El self humano no resiste indefinidamente sin otro self que lo ratifique. La mente mayor precisa testigos que capten no solo palabras, sino pausas, que entiendan que repetir anécdotas no es demencia, sino búsqueda de confirmación, mi vida valió. Sin oyente, uno dialoga consigo. Al inicio parece recurso sano, sostenido y cargado de culpas antiguas, duelos inconclusos, deviene rumiación, angustia, desesperanza. La amenaza real de la senectud no es el deterioro corporal, sino la desconexión afectiva. Un mayor solo necesita redes, aunque no presenciales, saludo diario de vecina, llamada semanal de nieto, paseo con jubilados. Basta saber que aún ocupa lugar en la vida ajena. La salud mental senil no depende solo de fármacos, reposo o dieta, sino de sentirse parte del mundo, que su risa alegre, su silencio sea acompañado, su historia importe. La soledad no mata por ausencia de compañía, sino por carencia de sentido. Algo que familia, vecinos, sociedad debemos grabar. Entonces, ¿con quién? La respuesta, aunque incompleta, no basta con quien asista, prepare comida, mida tensión. Eso es imprescindible, pero insuficiente. El mayor debe habitar con quien honre su trayectoria, no lo infantilice ni lo trate como reliquia o peso. Ético. Con quien vea más allá del cuerpo gastado, escuche pausas sin burla, comprenda que dentro de esa figura encorvada late alguien lúcido, anhelante, contradictorio, profundamente humano. A veces será un hijo que cuida sin dominar, otras, una pareja tardía, regalo imprevisto, otras, un amigo de siempre con café, naipes, silencio, o una comunidad elegida para la última estación. Siempre, compañía que revele, no anule, espejo amoroso, no celda asistencial, que acompañe sin corregir, sin miedo a vejez, dolor, muerte. El mayor no precisa frases huecas de ánimo, precisa quien ose mirar lo que resta, lo que duele, lo que fue, y se quede. ¿Con quién debe vivir un anciano? Con quien lo vea no como alguien que termina, sino como alguien que aún tiene algo que decir. Epílogo, la última fase no es el fin. Vivir en senectud no es aguardar la muerte, es, en el mejor caso, reordenar el deseo. Y el deseo, fuerza que vence al miedo, incluso al de envejecer, soledad o morir, es lo único que perdura. Si tienes un mayor cerca, no preguntes solo dónde debe residir, sino cómo habitar su mundo aunque sea brevemente. Si eres ese mayor, recuerda,
Aún puedes elegir no solo con quién, sino cómo vivir contigo. No se trata solo de proximidad, sino de cómo te hacen sentir. ¿Historia viva o mera obligación tolerada? No hay fórmula universal, pero sí un principio inquebrantable: dignidad del alma, derecho a ser oído, recordado, a desear aunque duela el cuerpo, a amar aunque el mundo acelere sin ti. Ese derecho inicia hoy. Porque si aprendemos a mirar la senectud con ojos nuevos, sabremos acompañarla mejor en nosotros y en los demás. Si este mensaje rozó alguna fibra, suscríbete a El Faro Interior. No vendemos ilusión en frasco ni respuestas huecas. Solo encendemos luz donde otros cierran el diálogo. Gracias por quedarte. Si puedes, permanece un poco más.